Queridos amigos, amigas, amigues, bienvenidos a este episodio de Knockout dedicado a las Olimpiadas. Aquí tenemos con nosotros a Erika González, nadadora olímpica, entrenadora y comunicóloga. No. Mercadóloga. Mercadóloga. Pues muy bienvenida, Erika. Muchas gracias. ¿Cómo se siente estar en un ring ahora y no en una alberca? Pues emocionante, padrísimo otra vez volver a estar entre esta tensión y estrés por triunfar y por estar en el podium. ¿Algún mensaje especial a Raúl Nibón, historiador de las Olimpiadas, él mismo gimnasta, ex gimnasta? ¿Algún mensaje especial? No, pues nada más, cuídate. No te me vayas a ahogar. Ya lo veremos. Bueno, Raúl, tú has estado en estos encuentros de pugilismo. Pues no realmente, pero soy fan de la lucha libre. Soy conocedor de la lucha libre, así que algo podremos decir y hacer. ¿Técnico, rudo? Cuando era niño era técnico, después crecí y me di cuenta que los rudos son los que hacen. Okay. Que la lucha sea la lucha libre. Y como siempre tenemos a nuestros queridos manager, a Blanca Salces y Luis David de Todos los Santos. Muchísimas gracias. Les recuerdo que son 3 rounds de 8 minutos cada uno y iniciamos cada round con una pregunta. No se trata de responder a la pregunta, sino de iniciar una historia, una conversación, de escuchar lo que tienen que decir como expertos en el tema. La primera pregunta es, ¿quién fue el primer mexicano que medalla de oro en taekwondo? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo ganó? ¿Quién? Está muy difícil. Eso fue en Sydney. Ay, tú fuiste, justo a ti te tocó Barcelona. No, a mí me tocó Y- Barcelona. Yo soy Ok. más viejita. ¿Estuviste en Barcelona? Sí. Wow. ¿Eso fue 92? 92. Pero además en las Olimpiadas compitiendo, porque yo estuve en Barcelona, pero nada que ver. Sí, efectivamente, compitiendo. Fuiste parte del equipo de nado. Sí. Fui Yo creo de que- natación. Muy pocas personas pueden contar qué es estar adentro de una competencia olímpica, ¿no? ¿Qué es lo que más te recuerdas a estas alturas? Es una imagen que tienes, un recuerdo de una emoción de estar frente a todo el mundo, con los mejores deportistas del mundo. Y para mí algo que fue increíble, obviamente, fue la inauguración, ¿no? En el momento en el que vienes tú, antes de entrar al estadio, con todos los mexicanos y con todos los representantes, bueno, la mayoría porque no todos pueden, obviamente, asistir, porque tienen un evento o algunos llegan después, pero cuando estás formado y vas a entrar con todo tu equipo, con México, y que empiezan así a gritar, ¡México! O sea, pero entre todos, ese sonido, esos aplausos, esa emoción y en el túnel, y luego salir al estadio y ver a todos, ¿no? O sea, y los presidentes y las banderas y no sé, esa emoción es increíble. O sea, eso sí es algo que te llena y que jamás se me va a olvidar, ese sentimiento, esa, no sé, gratitud o... O sea, aunque el agua esté fría, te sigues en... Aunque el agua esté fría, exacto. Pero ahí no está el agua fría nunca, ¿no? O sea, ahí todo funciona siempre. Todo está a la perfección siempre, efectivamente. No, Erika, pues esa imagen nos deja muy impresionados y muy conmovidos. Sí. ¿Qué papel ha jugado las Olimpiadas y el olimpismo en el deporte mexicano? Bueno, antes de contestar, estaba pensando Víctor Estrada, pero en Barcelona 92 la primera medalla de oro que tuvimos en taekwondo fue cuando todavía era deporte de exhibición. Si mal no recuerdo, fue William de Jesús el que tuvo la medalla. Y pensando mucho en eso que platicabas, ¿no? Tú estuviste ahí. Pero bueno, yo estaba bien chiquito y recuerdo que mi mamá me dice, ganamos medalla de oro en taekwondo. Ah, caray, ¿cómo que ganamos medalla de oro en taekwondo? Y le prende la tele, está William de Jesús así con la... Y dice, pero es deporte de exhibición. Bueno, hoy en día decimos, no importa que era deporte de exhibición, para mí fue la primera medalla y somos unos fregones en taekwondo desde entonces. Bueno, desde antes ya, pero
pero desde ahí somos unos fregonazos, ¿no? Y ganamos, Y porque ganamos yo también fui. y aunque no esté en las letras doradas, ¿no? Del Comité Olímpico, pues ahí está esa medalla y nadie se la quita a nuestros queridos atletas. Pues el papel del olimpismo en México, pues por un lado me parece que es doble, ¿no? Por un lado siempre nos anda animando, siempre nos anda cada 4 años teniendo, bueno, la televisión, bueno, ahora nuestros celulares, ¿no? Viendo, viendo ya todo. Pero por otro lado también pareciera ser que solamente es un vigor que dura nada más 4 años, ¿no? De repente luego se nos olvida que son procesos larguísimos, pues tú lo sabes mejor que yo, procesos cuatrienales donde los atletas están en ciclos competitivos, deportivos que nadie ve. Para que llegue la pandemia. Para que llegue una pandemia. Y casi anule una olimpiada. Ajá, o que haga que una olimpiada en realidad sea un lustro, ¿no? Y la siguiente olimpiada dure 3 años, O que tú estabas bien en esa época, pero luego ya te... Sí, Exacto. también Fíjense muchos perdieron obviamente su condición. nivel, su condición o Su ventana perdieron de su lugar oportunidad. también, ¿no? Y así se va perdiendo incluso el tiempo del primer round, ¿no? Se nos fue de las manos. Y es curioso porque los dos tú estabas desde luego, bueno, pues en la alberca, en la competencia, con esa emoción en las Olimpiadas de 92, pero Raúl estaba siguiendo todo por televisión. de este lado. Y eso le permitió dar la respuesta a la pregunta. Sí, el mexicano William Córdoba ganó medalla de oro en Barcelona 92, es la respuesta correcta, pero era De exhibición. de exhibición. Cuando ya se hizo un deporte Fue oficial, Víctor Estrada. exactamente, María Espinosa y Guillermo Pérez trajeron las medallas de taekwondo ya Sí, como cierto, deporte. Víctor Estrada fue plata, ¿no? ¿Víctor Estrada fue plata o sí fue? Trajeron oro a México. Sí. Trajeron oro a México. En Beijing, 2008. En Beijing, claro. Esa es la respuesta Ok. acertada. El round lo tiene. ¿Ves? No solo músculos, ¿ves? Raúl. También hay acá. Es solo el primer round. Hay que tener miedo de una campeona Ok. como Erika. Ok. No se vayan. Sí, ¿verdad? Tenemos un segundo y un tercer round todavía. Queridos amigos, este es el segundo round de este episodio olímpico de Knockout. Y la pregunta es, ¿quién encendió el pebetero olímpico en las Olimpiadas México 68? ¿Qué tal, Basilio? Queta. La dueña de mi corazón. Nadia Comaneci. No. Me han acusado de declarar empate, pero ahora, bueno, ya es evidente, ¿no? Evidente. Y lo que es muy interesante es que Queta fue la primera mujer que encendió Un PBT. un pebetero olímpico, ¿no? Sí, Y fue en México. Y fue en La México. primera y creo que la segunda fue ahora en Tokio. Es decir, no solamente fue un dato que además prevaleció. Después no volvió una mujer a encender un pebetero. Chale, que hasta eso sí no Osaka. está padre. Y eso nos lleva, desde luego, a preguntarnos sobre el género en las Olimpiadas. O sea, ¿cuál es la condición de las mujeres y de los gay en las Olimpiadas? Pues ha sido un camino muy pesaroso porque, bueno, seamos claros, yo estudio los Juegos Olímpicos, me gustan mucho los Juegos Olímpicos, pero también tienen una historia pues, que nace de una aristocracia que no crean que le gustaba mucho que las mujeres participaran. Para No que nos dejaban participar. No las dejaban participar para que y cuando participaban En tenían que maratón. participar en Tenían deportes En el maratón se femeninos, tuvo ¿no? que disfrazar y traía la gorrita, la primera mujer que terminó un maratón, porque si no la linchaban, porque creían que no iba a poder terminar un maratón. Y luego cuando terminó y se tiró al suelo de gusto, dijeron, miren, ven, se mueren, se quedan, ya no va a poder tener hijos, ya no pueden. Y nos regresaron, nos echaron para afuera otra vez. Sí. Sí. Entonces, Pero tienen un papel fundamental en el sentido, más allá del deporte, de la reivindicación. Los Juegos Olímpicos están en boca de todos, están en la media y están siempre vistos. Cuando las mujeres se ponen ya en la televisión con todos los espectadores a decir, aquí estamos, como lo fue en estos Juegos Olímpicos, por ejemplo, las Sí. gimnastas que dijeron, a mí no me cosifican, ¿no?
como esta atleta que se para, americana, que se para con esta señal de la cruz y dice, esto es por la gente, que son los que no son privilegiados, no sé cuánto. O esta gimnasta Simone Biles que se para y dice, Estoy mi mal salud mental psicológicamente, también sí, importa. exacto. Las mujeres tienen un mensaje muy importante que decir y la verdad es que les ha costado sangre y es muy, Sí, las muy, mujeres muy la bueno. verdad es que también sí la hemos padecido, ¿no? Porque efectivamente, digo, ahorita ya también después de tener bebés hay mamás que entrenan y que siguen compitiendo y que afortunadamente también ya a la edad, a pesar de ser mayores, pues tienen la fortuna de estar entrenando, compitiendo. Antes también te decían, tú estás dedicada para ser mamá y ya te tenías que olvidar de cualquier actividad casi, ¿no? Y solo si eras buenísima, entonces te decían, a ver, órale. ¿no? Sí, ¿no? Y llegabas ahí como fortuito. Soraya, por que ya ejemplo, falleció. no tenía intenciones de eso, simplemente pues fue buena y llegó, ¿no? No, Sí. pero además las mujeres, junto con el paralimpismo mexicano, son los que dan los resultados. Sí. O sea, digo, sí, la selección mexicana gana en Londres 2012 y se nos totalmente. olvidó Que eran las que mujeres tenemos las a que Pilar dieron más Roldán, que puntos. tenemos a Maritere Así Ramírez es. en el 68, que tenemos a Soraya, que tenemos a María del Rosario Espinosa, a Aida Espinosa, Román, a sí. todas ellas. Ah, pero eso sí, ganamos oro en México. fútbol y se nos olvida todo, ¿no? Sí, no, pero las mujeres la verdad es que Y en particularmente... los Paralímpicos también nos fue Y los Paralímpicos súper son bien. también. Sí, Somos también. también Fueron potencia. las que también ganaron más medallas. Pero somos una cultura heteropatriarcal muy cañona, ¿no? Y también hay que analizar el otro lado de la moneda. Por ejemplo, este caso de esta atleta trans que no la dejaban, competir con las mujeres. Bueno, afortunadamente ya todo este movimiento está haciendo que las mujeres, como dices, pues se nos dé esa fuerza, ese espíritu que tenemos también de garra y de luchadoras, y que no porque tú seas linda, fea, alta o Sí, no se te va a caer gordita, el útero, ¿no? Nada, Como decían. exacto, vas a seguir siendo mujer se te va a y vencer vas la a estar, matriz. ¿no? Claro. Y detrás de las atletas hay entrenadoras, como detrás de Rommel Pacheco está una entrenadora. Bueno, ese es un punto muy interesante y tú lo pusiste, Eric, en la mesa. ¿Qué significa este paso entre ser atleta de alto rendimiento y ser entrenadora? También es complicado. Un entrenador hombre y una entrenadora mujer, pues no te quita, no te hace diferente, ¿no? O sea, somos igual de apasionadas, somos igual de nivel intelectual. Podemos estar ahí como coach entrenando a hombres, a mujeres, a niñas, a quien quieras. O sea, ¿Y qué es lo más interesante? ¿Qué es lo que más te gusta de entrenar? hijo, pues ver cómo avanzan las personas, ver cómo su vida también la van dedicando a una calidad de vida diferente, van haciendo que su mentalidad sea positiva, de ellos vayan creyendo en sí mismos, porque desafortunadamente la mayoría de las personas nos echamos siempre más porras hacia lo negativo que hacia lo positivo, ¿no? Y entonces el mandarle mensaje a todos los niños, adultos, másters inclusive que tenemos, de que sí pueden llegar a lograr lo que están haciendo, eso es maravilloso. O sea, para mí el ser coach, lo más padre es ver que las personas crean en ellos y También sepan que sí, pueden Son tus para hacerlo. triunfos, nosotros. ¿no? ¿A ti te ha interesado también la historia del entrenamiento? Sí, la historia de los procesos del entrenamiento, particularmente en la gimnasia, son muy interesantes, porque también dan cuenta no solamente los cambios en la técnica y los cambios digamos, en la tecnología que permite hacer las cosas, sino también en los cambios de mentalidad. Por ejemplo, en la historia de la gimnasia, que es un poco donde más me meto, El caballo era un caballo. el caballo era un caballo. ¿Sí? El caballo era un caballo y tenía su cabecita y todo. En el siglo XIX tenía la cabecita. Recuerden que la gimnasia viene de las formaciones castrenses militares. Ya después le quitan la cabecita, ya después le empiezan a hacer técnicas ya para círculos, para esto. Pero yo pensaba mucho, por ejemplo, en cómo la evolución, por ejemplo, de la gimnasia femenina ha evolucionado de ser algo que técnicamente era muy femenino, ¿no? Donde había que hacer demasiados movimientos artísticos, se siguen haciendo, teóricamente siguen contando mucho, a hacer ahora acciones, ojo, que no emulan a los varones, pero que más bien dicen, las mujeres también podemos hacer acrobacia compleja o podemos, por ejemplo, las barras asimétricas que se abren. Ese es el gran camino de las mujeres en las Olimpiadas y en el olimpismo. Un punto de ellos es el que
dio pie a este round, ¿no? La de Queta Basilio encendiendo el pebetero en 68 en México. Y pues ya lo dijimos, este round fue un empate, puesto que al mismo tiempo dijeron los dos, Queta Basilio, que está en la memoria de todos nosotros, y también el tema que viene inmediato a ella, que es el papel de las mujeres. Muchísimas gracias, no se vayan, este es el segundo round, vamos al tercero, vamos a ver cuál va a ser el resultado del episodio completo. Amigos, ese es el último round del episodio dedicado a Olimpiadas. Y la pregunta es, ¿de qué están hechas las medallas de oro? De sueños. De chocolate. De sueños. De sueños. De años de entrenamiento. Ay. De una vida eterna. Así de estar en el entrenamiento, en la mentalidad, en las horas. De mamás que te obligan a practicar el deporte desde muy chiquitos. Pero si no te obligaran, ¿Obligan? Sí, entonces pues no, harías no. lo que quieras. Y entonces, pues entonces ya no tendría chiste. Y ellas son las que te enfocan o te llevan a que tú llegues a ser disciplinado. Claro. ¿no? Ay, sí, O cómo sea, la odié. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo empezaste? Yo soy la hermana menor de 3. Y en un viaje en Acapulco, mis hermanos son más grandes, pues ellos se fueron a nadar. Yo tenía 2 años y medio. Y entonces, pues se echaron a la alberca y yo fui atrás de ellos. Afortunadamente, agarré mi llantita. Pero mi mamá fue la que dijo, esta niña se me va a ahogar. O sea, está loca. Y me metió a clases de natación. Y entonces ya dice que me llevaba a las clases de natación de chiquita, obligada. Y dice que yo gritaba, berreaba y así, que le dio pena. Y entonces dijo, a ver si con sus hermanos ya se calla. Y sí, efectivamente, metió a mis hermanos y ya, yo fui feliz. Y entonces mis hermanos tuvieron también, afortunadamente, a ser buenos. Y pues yo quería ser como ellos. Y fueron los que me llevaron por ese camino. Y gracias a ellos, entonces... Tú lo que querías era andar tras ellos, no el agua. Es la historia de una hermandad, ¿no? Sí, Qué sí, bonito. efectivamente. Efectivamente. Fantástico. Y en tu caso, tú fuiste un gimnasta varonil, ¿no? Aquí tenemos un tema de género a la inversa, digamos, ¿no? En la gimnasia. Yo fui un gimnasta frustrado en el sentido de que entré muy tarde. Yo empecé a los 16, 17 años a entrenar gimnasia. Siempre veía los Juegos Olímpicos y me acuerdo de Barcelona, me acuerdo de Atlanta. Y cuando después de ver Sydney, pues yo dije, pues tengo que hacer algo. Entonces yo entré ya como un gimnasta grande, un gimnasta ya pues que nunca pudo hacer algunos elementos que desde niño puedes hacer. Sin embargo, tuve mi flexibilidad, podía hacer mis doblecitos, todavía tengo calles de barra, ¿no? Era bastante decente en anillos, tenía, creo yo, un buen salto de caballo a nivel universitario. Era malísimo en arzones, era pésimo en arzones. Nunca pude pegar una sola rutina decente en arzones. Pero sí, y quizá ahora que lo pienso a la distancia, le debo mucho a la gimnasia. No en la parte deportiva, sino porque ahí conocí a mi esposa, que además es la madre de mis hijos. Y ella sí es gimnasta. Ella sí fue gimnasta a nivel ya profesional. Y pues la gimnasia, al final de cuentas, le debo a mi esposa y a mis 2 hijitos. Y la historia de las Olimpiadas, ¿qué te llevó a escribir? ¿Por dónde comenzaste? Pues así como todos tenemos una historia, en el caso de los atletas de alto rendimiento que surge así en mi caso, yo planteé en el Colegio de México originalmente una tesis que tenía que ver con mi tema de licenciatura. Yo trabajé el siglo XIX, historia política, diplomática, no sé cuánto. Yo quería explorar las causas del continentalismo americano. Entonces me dicen, no, pues no hay asesores. Y entonces llega un profesor un día, yo no metí texto, no metí nada, llega un profesor, un buen profesor, mi Guillermo Cermeño, y nos dice, la clase de hoy va a ser analizar este texto. Y era un documento periodístico que era una crónica del gol que mete Iniesta a Sudáfrica, en Sudáfrica, a Holanda, en el 2010. Dice, yo como quisiera dirigir una tesis sobre historia del deporte. Y entonces levanté la mano
¿Y sobre qué quieres escribir? Y como tenía una semana para meter el proyecto, dije, bueno, pues lo que más tengo a la mano pues es México 68, ¿no? Supuse que había asequibilidad documental y metí sobre México 68. Ya después me ¿Te di diste cuenta que no? No, que hay que ir a Suiza. ¿En serio? Que hay que ir a Suiza o a Chicago, a los archivos de Brundage o a los archivos del COI para poder, Saber más para de poder la historia. entrarle al El tema. Comité Olímpico Mexicano no dejó archivos. Tiene archivos, pero no es un archivo ordenado y no es un archivo tampoco histórico, no tiene archivo histórico. Entonces, el AGN tiene su archivo sobre el 68, pero los archivos, digamos, con más carnita, con más juguito, es el de Brundage en Chicago y el COI. Claro. Y los monumentos de la ruta olímpica. Pero los bueno, y monumentos. así como tú tuviste problemas para investigar sobre el deporte, imagínate la cantidad de problemas que tenemos los deportistas para poder llevar a cabo tu actividad en México, Es que, ¿no? Y que aparte te critiquen. A ver, Es por que no favor, se sabe. ¿cuáles son esos problemas? No, pues bueno, obviamente uno pues es la lejanía, ¿no? La distancia, el tráfico, la alimentación, o sea, la nutrición, la psicología o como decíamos, ¿no? También tú eres mujer, tú eres hombre, vete al fútbol, que creen que todo el mundo ¿Qué nada haces más en existe gimnasia? eso, ¿no? O gimnasia, ¿no? Eres hombre, ¿cómo te vas a meter a gimnasia? O como O dices, mujer, y se ponen ¿cómo vas a mallitas, ser nos dicen. nadadora? Se te van a hacer los pues sí, hombros ajá. Las y la espalda espaldas. anchas. Existen muchísimas ideologías, muchísimas creencias o religiones, ¿no? También que puede que lleguen a limitarte. Pero Erika, casi todo lo que has dicho está en el campo de la cultura, ¿no? Son conceptos, ¿no? Es que el Ahí- deporte es cultura, ¿no? Pues sí. Se o sea, cultiva. ahí es donde está, más que en el entrenamiento, digamos, más que en una parte técnica, está en prejuicios culturales. Pues sí, desafortunadamente eso tiene que ver. Y Es tan lamentable el tiempo como que se acabó, el tiempo de este tercer round, ¿no? Y ese tercer round donde Erika nos ha puesto con mucha claridad y en experiencia propia las dificultades que hay en el camino del atleta. No que no lo haya hecho Raúl, ¿no? Hay que aceptarlo, hay que aceptarlo. Fue una respuesta magnífica, Es el buen perdedor. magnífica. Pero ninguno de los dos en realidad le interesó de qué están hechas las medallas de oro en sí. Yo estoy de acuerdo que están hechas de sueño y de esfuerzo, pero las medallas de oro están hechas en 92% de plata. ¡wow! O sea, te dan plata por liebre. Es 92.5% de plata y sí tiene que contener al menos 6 gramos de oro. Eso sí lo han concedido. Las últimas medallas de oro, realmente de oro, que se entregaron fueron en las Olimpiadas de 1912 en Estocolmo. Estocolmo, Y pesaban. como cencerros. Ay, sí. Era un metal muy maleable y se eligió la plata. Muchísimas gracias. Gracias. a Estamos ustedes. ante un nuevo empate. Les agradecemos muchísimo su presencia. Y a todos ustedes los esperamos en nuestro siguiente episodio de Knockout, donde no se trata de perder el conocimiento, sino de ganar. Muchísimas gracias.